como siempre, pues vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Los invito a que oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos nuevamente. Te damos gracias por aquellos que han pasado por alguna dolencia física, alguna enfermedad, unos un poquito más complicados que otros, pero te damos gracias porque ahí poco a poco todos han ido saliendo y podemos de nuevo estar reunidos. Señor, tu palabra allá en Romanos nos dice que la creación gime como que si fuera como dolores de parto, anhelando ese tiempo futuro cuando tú vas a regresar, porque cuando eso suceda, entonces harás una transformación tanto en la naturaleza como en nuestros mismos cuerpos, que recibiremos un cuerpo nuevo, distinto como el del Señor Jesús, y ahí ya no habrá más llanto ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, será para siempre nuestro consolador. En el nombre de Él oramos esta noche. Amén. Pues bien, Amén. hablando de los dones espirituales, les decía que el primero que vamos a ver es el don de apóstol. Y en el estudio anterior presentamos la siguiente lista y es solo de recordatorio. Aquí tenemos las citas que hemos estado estudiando. Básicamente estamos en Primera de Corintios, en Efesios, Romanos e introduje una pequeña de Primera de Pedro, en donde algunos autores mencionan, él escribe ahí dos dones, ¿verdad? Dice el que habla y el que presta algún servicio, y que estos dos pues incluyen a toda la lista anterior. Como podrán ver ahí, tenemos el don de apóstol en el número 1 y luego en la tercera columna se vuelve a repetir en la lista de Efesios, también el de apóstol, así que ese es el que vamos a estar viendo. Recordando lo que este teólogo afirma, dice, cuando observamos estas listas, se hace evidente que en algunos casos Pablo nombra los dones específicos, como por ejemplo el de sanidad o administración o lenguas, y en otros casos nombra las personas que tienen esos dones, que era lo que les decía en la introducción. Dice apóstoles, profetas o evangelistas. Empezaremos estudiando el don de apóstol. Vamos a ver alguna información general. De manera general, la palabra apóstol se refiere a alguien que es enviado para actuar por otro y con su autoridad. Es alguien comisionado. O sea, apóstol es alguien que es enviado. Vamos a ver un poco más adelante que en ese sentido hay algún par de pasajes ahí donde usan la palabra apóstol como alguien que es enviado. Ahora, de manera específica, mmm, se refiere a los 12 apóstoles y a Pablo. Más adelante voy a hacer una aclaración ahí de dos posibles opiniones que hay al respecto. Tanto los 12 como Pablo tuvieron el ministerio de ser testigos de la resurrección. Dos, poner doctrinalmente el fundamento de la iglesia. Y tres, confirmar su autoridad con milagros. Básicamente el don de apóstol incluye estos tres elementos que voy a repetir más adelante. Se considera que los apóstoles de Jesús fueron solamente los 12 y le agregan a a Pablo. Vamos a ver que en algunas diapositivas menciono 13 porque son 12 y Pablo 13. Ahora, lo que considera la iglesia conservadora fue que con la muerte del último de ellos, y el último que murió fue Juan, el apóstol Juan, cuando él muere a finales del primer siglo, el don de apóstol terminó. Y entonces vamos a recordarnos de las posturas continuistas o cesacionistas, ¿verdad? En este caso, esta postura nos dice que por lo menos este don estuvo funcionando en el primer siglo mientras los apóstoles estuvieron vivos. Ojo, hay otros autores que opinan que son solo 12, no 13. ¿Por qué? Porque en esos 12 incluyen a Pablo y excluyen a Matías. Ahí les coloqué una cita, Hechos 1 del 15 al 26. Si ustedes pues luego lo van a revisar,
ahí se nos dice que estaban reunidos los apóstoles y entonces dicen, bueno, como Judas para ese momento ya se había suicidado, entonces mencionan que han quedado 11 y hay una cita ahí que aparece en el Antiguo Testamento donde dice, tome otro su oficio. Y entonces ese pasaje nos relata que hacen una reunión ahí los 11 y seleccionan a dos posibles candidatos, otro y Matías, y le piden a Dios sabiduría y al final del proceso dicen que Matías viene a sustituir a Judas para reintegrar el grupo de 12. Por esa razón, hablamos de que son 12 y Pablo 13, pero hay alguno que otro autor por ahí que dice que en realidad Matías al final no quedó y el que vino a sustituir a Judas en realidad fue Pablo. Pero vamos a encontrar entre los estudiosos ambas opiniones. Yo voy a estar manejando más la de los 12 y Pablo. Siguiendo con la palabra apóstol, cuando la palabra apóstol aparece en los evangelios, se refiere al grupo de los 12 que escogió el Señor, los que conocemos clásicamente como los apóstoles. Ahora, cuando la palabra apóstol aparece en Hechos, a veces se utiliza para referirse a personas que no pertenecían al grupo de los 12 apóstoles escogidos por Jesús. Vamos a ver los pasajes estos por razones de cultura general. Aquí está el primero. Vamos a encontrar que a veces a Bernabé, el compañero de Pablo, o podríamos decir más bien dicho, Pablo el compañero de Bernabé, porque fue Bernabé el que reclutó a Pablo, ¿verdad? Cuando ustedes leen la historia ahí en Hechos. Así que en el Nuevo Testamento decimos que se menciona a otros creyentes como apóstoles, pero no pertenecen al grupo de los 13. En Hechos 14:4 dice, la gente de la ciudad, esa ciudad se llamaba Iconio, estaba dividida. En el capítulo anterior se nos refiere que había llegado a esa ciudad Pablo y Bernabé. Así que cuando el versículo 4 dice, la ciudad estaba dividida, unos con los judíos y otros con los apóstoles, se está refiriendo a Pablo y Bernabé. En este caso, Bernabé está siendo llamado apóstol, aunque no era del grupo de los 12 originales. Nuevamente, en el mismo pasaje, solo que en el versículo 14, ya Pablo y Bernabé se habían movido a otra ciudad y entonces el 14 nos dice, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud dando voces. De nuevo, aquí se usa la palabra apóstol para designar a Bernabé y estamos aclarando que Bernabé no era del grupo de los 12. Esta escena que está hablando del versículo 14 ya fue en otra ciudad, fue en la ciudad de Listra. Para que ustedes se acuerden, iba Bernabé y Pablo caminando y se encontraron un cojo y Pablo lo sanó. Y donde lo sanó, la gente se quedó maravillada y que fueron a traer hasta los sacerdotes de Zeus y querían sacrificarles un toro y hacerles sacrificios porque pensaron que eran dioses. Por eso fue que Pablo y Bernabé se rasgaron las ropas en el sentido de decir, no, no, nosotros somos hombres. Esa es la escena que estamos viendo en este pasaje. Más adelante vamos a encontrar allá en la primera epístola a los tesalonicenses, ya salimos de Hechos, y en primera Tesalonicenses 1:1 es Pablo junto con Silas y Timoteo, que él hace la introducción a la carta y dice, Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Así que tomen nota. Dice Pablo, Silas y Timoteo. Y entonces más adelante en el capítulo 2, versículo 6, sigue Pablo escribiendo en primera persona de plural y dice, tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos haberles sido carga como apóstoles de Cristo. Ahí está involucrando a Silas y a Timoteo en ese grupo ahí como apóstoles de Cristo. Nuevamente aclaramos, en este caso, no estamos diciendo que Silas ni Timoteo son del grupo de los 12 apóstoles originales, solamente que
se utiliza la palabra y se refiere a algunos otros creyentes que no eran del grupo de los 12. Separa el tipo de apóstol, llamémoslo, vamos a ver más adelante eso. A Santiago, el mismo Pablo, allá en Gálatas 1:19, cuando Pablo está haciendo un recuento de cómo conoció al Señor y dónde estuvo y dónde no estuvo, en el 19 dice que había ido a Jerusalén y dice, no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, de nuevo en este pasaje, pareciera ser que está diciendo, no vi a ninguno de los demás apóstoles, sino a Jacobo, como que está incluyendo a Jacobo dentro de los llamados apóstoles. Pero nuevamente aclaramos, este Jacobo, que aquí dice el hermano del Señor, para que nos recordemos, era medio hermano de Jesús. Era hijo de María y de José, pero recuérdense que era solo medio hermano. Para información adicional, este Jacobo no es el Jacobo hermano de Juan, que era apóstol, sino, repito, es Jacobo medio hermano de Jesús, también junto con Judas, Judas el escritor de la epístola de Judas. O sea, tanto Jacobo como Judas, que escriben cada uno una epístola, ambos eran medios hermanos de Jesús, y este Jacobo medio hermano había llegado a ocupar una posición de liderazgo en el grupo cristiano de Jerusalén. Bueno, ahí hay un caso más. Bueno, hasta aquí con estos, pues también estamos hablando de que hay pasajes donde se refieren a algunos creyentes como apóstoles, pero que no son del grupo de los 12. Hay un par de usos más que vamos a encontrar. En donde la palabra apóstol va a estar en el texto, pero se traduce como mensajero, que es uno de los significados de la palabra apóstol. Aquí en 2 Corintios 8:23, Pablo de nuevo está escribiendo respecto a Tito. Dice, en cuanto a Tito, él es compañero mío y colaborador para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros, y la palabra es apostoloi, que es de donde viene apóstol, de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, de nuevo, aquí la palabra apóstol se está usando en el sentido de mensajero, y hay un uso más que vamos a encontrar aquí en esta segunda cita. En Filipenses 2:25 dice Pablo también, sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano. Aclaramos que no necesariamente era su hermano en la carne, su hermano en la fe, mi hermano colaborador y compañero de milicia, y su mensajero, y está usando la palabra apóstolón, no en el sentido de grande, sino así es como se escribe en griego según el caso, ¿verdad? Y dice que entonces Epafrodito es también apóstol en el sentido de mensajero y suministrador de mis necesidades. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Vemos que la palabra en sí, apóstol, puede ser alguien que es enviado, comisionado a cumplir una tarea específica, va de parte de alguien, ¿verdad? Y va con la autoridad de ese alguien. En términos generales, por ejemplo, una iglesia podía enviar a una persona, como en este caso a Epafrodito, ¿verdad? Y es un apóstol en ese sentido, que es enviado con una comisión específica, con la autoridad, en este caso, pues de Pablo, o bien de una iglesia. Sin embargo, el sentido específico de la palabra apóstol es el que vimos que se refiere a los 12 que escogió el Señor Jesús y a Pablo. Pablo fue llamado posterior. Pablo no conoció a Cristo en vida, pero lo vio resucitado, como vamos a ver ahorita en unos momentos. Bien, hay un autor que se llama Don Fanning, y de ahí tomo él esta cita. Él tiene un libro que se llama Los dones espirituales. Les comento, cuando encuentro a veces una referencia de un autor nuevo, lo normal es que voy a utilizar este verbo que ya se introdujo a nuestro lenguaje, ¿verdad? Lo googleé. En realidad ese verbo no existe, pero ahora ese acto de buscar en Google alguna información.
Entonces googleé a Fanning y ya encontré que es un hermano que estudió en el Seminario Teológico de Dallas, fue misionero en América Latina un buen tiempo. O sea, es un hermano que podríamos calificar como un creyente bíblico conservador, ¿verdad? Entonces ya me voy más tranquilo cuando encuentro una referencia como esas. Él dice lo siguiente, sin lugar a dudas, el oficio de un apóstol terminó con los 12 y Pablo, pues ellos tenían el ministerio. Vean las tres cosas que va a incluir. Estamos estudiando el don de apóstol. Aquí nos define qué era ese don. Tenían el ministerio de ser testigos de la resurrección, uno. Dos, poner doctrinalmente el fundamento de la iglesia. Y tres, confirmar su autoridad con milagros. Voy a encontrar estas citas para que veamos qué dicen. Cuando dice que los apóstoles eran testigos de la resurrección, tenemos un par de citas aquí. Una está en Hechos 1, 21, 22. Dice, por tanto, y aquí es donde están hablando de sustituir a Judas. Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta, y ahí subrayé, el día en que fue tomado de nosotros y recibido arriba, es preciso que uno sea con nosotros testigo de su resurrección. Entonces aquí Pedro está afirmando que un elemento clave de un apóstol era que hubiera sido testigo de la resurrección de Jesús. Los 11 fueron testigos de la resurrección de Jesús y cuando proponen a Matías es porque había sido uno de los que vio a Cristo resucitado. Y entonces nos vamos a preguntar, bueno, pero Pablo no estuvo con todos ellos en ese proceso. No, en el caso de Pablo tenemos su testimonio allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Si ustedes recuerdan, 1 Corintios 15, Pablo está hablando de la resurrección de Jesús y empieza a describir cómo se le fue apareciendo a distintos grupos. Incluso llegó a estar delante de 500 testigos a la vez que lo vieron resucitado. Y en el versículo 8 dice, y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, dice, me apareció a mí también. Y entonces aquí está la validez de Pablo como apóstol, porque fue testigo de la resurrección de Jesucristo. Aquí está el primer elemento. El segundo elemento de un apóstol es que participaron en el establecimiento de la iglesia cristiana. Efesios 2:20 dice lo siguiente, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Entonces, el don de apóstol estuvo involucrado, los que son apóstoles, en el proceso de establecer la iglesia cristiana, por eso se llama edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Cuando inicia la iglesia cristiana en Hechos 2, todas las enseñanzas que empiezan a dar los apóstoles a esa iglesia naciente, ahí están colocando los fundamentos, ¿verdad? Sobre el pilar que es Jesucristo. Y luego continúa Pablo, y obviamente Pablo, un escritor prolífico con 13 epístolas que contribuye al Nuevo Testamento como parte de este fundamento de los apóstoles. Entonces ahí hay un segundo elemento de un apóstol, testigo de la resurrección y fundamento de la iglesia. Y dice que el tercer elemento es que confirmaron su autoridad con milagros. Bueno, aquí vamos a utilizar dos citas. Hebreos 2, versículo 3a al 4 dice, esta salvación que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles, dando testimonio, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Los apóstoles se considera que algunos tenían más de un don y fue parte de lo que hicieron. Recordarán allá
a Pedro sanando a aquel hombre allá en el templo, Pablo también haciendo distintas obras milagrosas. Entonces se nos dice que el tercer elemento de un apóstol que fue validado su ministerio con señales, con milagros. En el caso específico de Pablo, él escribe a los Corintios y dice, las señales de apóstol han sido realizadas entre ustedes con toda paciencia, con señales, prodigios y hechos poderosos. Entonces podemos ver aquí en estos pasajes que estos apóstoles, los originales, llamémosle, pues fueron testigos de la resurrección, llegaron a formar parte del fundamento de la nueva iglesia y su ministerio fue validado con señales y prodigios, como dice aquí Pablo. Bueno, repito lo que dijo Fanning, pero sin lugar a dudas, el oficio de un apóstol terminó con los 12 y Pablo, cuando hicieron su tarea en el inicio de la iglesia cristiana. Aquí les presento una cita de un artículo de Coalición por el Evangelio. Dice, cuando entendemos el rol fundacional de los apóstoles, o sea, el papel de los apóstoles como fundadores, entendemos que no hay apóstoles hoy. Ellos, los apóstoles, junto con los profetas, proporcionaron el fundamento de la iglesia y un fundamento, una vez establecido, no necesita ser puesto nuevamente. Aclaro, el fundamento equivale a usar la palabra cimiento. Cuando se construye una casa o un edificio, se colocan los cimientos. Y una vez colocados los cimientos, no hay un proceso posterior donde se vuelvan a colocar cimientos, sino después de los cimientos lo que viene es la construcción del edificio. Todo lo que están diciendo aquí es que los apóstoles trabajaron para establecer los cimientos de la iglesia y una vez establecido, dice, no se necesita un nuevo cimiento. Hoy la iglesia está llamada nuevamente no para sentar las bases, sino para continuar edificando la iglesia de Dios a través de la obediencia a los escritos apostólicos de las Escrituras. Esto está dentro de un sitio de un ministerio que se llama Ligonier y fue citado por Emanuel Elizondo en este artículo de Coalición por el Evangelio. Vamos a ver un poco más. En pocas palabras, aquí está diciendo, el trabajo de los apóstoles quedó concluido en el momento, en la era, en el siglo, en el primer siglo, el siglo apostólico. Sin embargo, alguno podría decir esto, pero mire, yo he oído que hay iglesias actuales que dicen que tienen apóstoles, ¿verdad? Y yo aquí les estoy diciendo que lo que hemos aprendido es que el ministerio, el don de apóstol, funcionó el primer siglo y ahí terminó cuando muere Juan. Bueno, este autor Elizondo escribe al respecto. Todo lo contrario, dice. Estos hombres o mujeres, los que hoy día se llaman apóstoles, ejercen una influencia más bien autoritaria, sin mayor referencia escritural, se refiere a soporte bíblico, y dice que son personas que dictan la vida de sus seguidores. Esto me parece extremadamente peligroso y pienso que debemos, con cuidado pero con firmeza, denunciar ese error que ha hecho estragos en la vida de miles. Les recuerdo que hoy día quizás ya no discutimos mucho esto, pero hará unos, no sé, 10, 15 años hubo hasta eventos grandes que se convocaron en las iglesias para discutir el tema de los apóstoles modernos. Aquí hay otra cita de Elizondo citando a otro autor. Dice, aquellos grupos que piensan que los apóstoles todavía existen hoy se abren a sí mismos al peligro del autoritarismo, en donde ciertos líderes virtualmente reciben un estatus de culto. Ese autoritarismo reprime el pensamiento crítico y abre la puerta al abuso. Casi todos los evangélicos conservadores están de acuerdo en que ningún ser humano ha recibido la autoridad de los apóstoles originales y que la autoridad distintiva de los apóstoles se presenta en el Nuevo Testamento. Muy bien.
Vamos a entrar a poder discutir esto, pero vamos a hacer alguna conclusión. Número uno, estamos afirmando que el don de apóstol estuvo radicado básicamente en los 12 apóstoles y en Pablo. Y ellos ejercieron su ministerio como en el trabajo de dar los cimientos de la iglesia naciente en el primer siglo, y que cuando ellos terminan su trabajo y muere el último, que fue Juan el apóstol, ahí se terminó la acción de este don, el don de apóstol. Esto es lo que la iglesia ha creído por los años de los años. Reconocemos que a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, hubo un movimiento dentro de algunas iglesias evangélicas en donde dijeron que el don de apóstol o el oficio de apóstol estaba todavía presente, vigente, y empezaron a surgir en América Latina y en el norte, pues personas que fueron denominados apóstoles. Aquí en Guatemala hay uno que otro, ¿verdad? Y la postura que estamos diciendo es que el don de apóstol básicamente radica en los 12 apóstoles del Señor Jesús y en Pablo, ¿verdad? Fuera de ellos, entonces no hay.